escuelas de medicina tradicional que han sobrevivido, ¿no? La del norte, que la conocemos, mucha tradición medicinal en el norte del Perú, especialmente de Piura hacia el sur, hasta Lima. La de los Andes y la medicina andino-amazónica, que es la que yo ejerzo, ¿no? De todas maneras, el lugar donde he nacido es una provincia que tiene, el mayor territorio es amazónico y hay otra parte del territorio que es andino. Entonces tenemos esa doble fuente de conocimiento que es la Amazonía y la zona andina, ¿no? Entonces, es una zona con fuerte tradición medicinal de ambas corrientes, y por otro lado, ahora se están descubriendo de que la Amazonía no estaba aislada, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo un descubrimiento del señor de Huari, que es cultura pre-inca Huari, en plena Amazonía del Cusco, ¿no? Entonces, la Amazonía se ha aislado con la conquista, ¿no? Pero antiguamente la coca, las hojas de coca, que tienen una función importantísima en nuestra cultura, las plumas, las chontas, una serie de recursos medicinales tienen un origen amazónico, ¿no? Y también la sal, por ejemplo, es vital para las culturas de la Amazonía. Entonces, antiguamente ha habido una permanente interacción entre estas dos corrientes culturales de la Amazonía y de la zona andina, ¿no? De todas maneras, voy a tratar de desarrollar el tema nuestro, que es una introducción sobre lo que es nuestro patrimonio medicinal ancestral, que hoy en día, como les decía, vuelvo a repetir, tiene respuesta a muchísimos problemas de salud de la población, no solo en el Perú, sino también a nivel de la humanidad, ¿no? Y básicamente, uno de los problemas de nuestra medicina tradicional, nuestra medicina ancestral, es que no tiene interlocutores, ¿no? Mayormente, por ejemplo, uno de los mejores médicos, maestros que tuve, era analfabeto. Yo le enseñé a firmar, digamos, ¿no? Por lo tanto, él tenía grandes conocimientos, pero no había tenido acceso ni siquiera a saber leer, ¿no? Algunos han llegado al tercero de primaria, ¿no? En el mejor de los casos, saben leer, pero no mucho más. Es una limitación. Obviamente, durante los siglos estoy seguro de que muchos de estos conocimientos se han perdido, pero hay conocimientos que se han mantenido de generación en generación y que actualmente se aplican, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, nosotros sabemos que cuál es la situación de nuestro país, ¿no? Un país con dificultades económicas, entonces los servicios de salud mayormente son muy carentes, especialmente en las zonas alejadas. Hablemos de la Amazonía, por ejemplo, es terrible. Entonces la población tiene mucho miedo de acudir a los hospitales porque son centros de contagio. Van por un problema y se mueren por otro, ¿no? Entonces la gente ha desarrollado como una fobia a los hospitales y entonces antes de recurrir a un hospital recurren a la medicina ancestral, ¿no? Entonces ayer les daba una explicación a un pequeño grupo aquí en esta casa y les decía que la primera función, o sea, el primer papel de la medicina actualmente que se ejerce en el Perú es para diagnosticarse, ¿no? Porque básicamente, por ejemplo, durante los miles de generaciones, cientos de generaciones, no se sabe en realidad exactamente cómo se ha desarrollado, desde cuándo, pero no hay estudios específicos sobre eso. En la selva las cosas no se mantienen, ¿no? El ciclo biológico es muy acelerado y todo se descompone, ¿no? Entonces, no hay muchas posibilidades de estudios arqueológicos, por ejemplo. Hay algunos con cerámica, este tipo de cosas, pero en lo que se refiere a la medicina, que son básicamente recursos de plantas medicinales, esto tiene un ciclo de descomposición muy rápido, ¿no? Entonces eso impide saber a ciencia cierta cuál es la antigüedad verdadera realmente de nuestra medicina. Porque actualmente, por ejemplo, si hablamos de Caral,
¿no? Caral está rompiendo todos los esquemas de las teorías sobre el hábitat del ser humano en América, ¿no? Porque es mucho más antiguo que las mismas teorías y hay una cultura desarrollada. Por lo tanto, este aspecto está bastante, digamos, en este momento no hay estudios que puedan verificar realmente su antigüedad. De todas maneras, dentro de toda la medicina ancestral hay algunas plantas que son consideradas plantas maestras y son utilizadas básicamente en el protocolo de esta medicina, ¿no? Entonces, en la medicina, por ejemplo, ancestral del norte del Perú, se utiliza el huachuma, ¿no? Que es una planta que se utiliza, por ejemplo, para diagnosticar los problemas de las personas, ¿no? Y en el caso de la medicina andina, por la influencia de la Santa Inquisición y todo, han sido extirpados muchísimos recursos medicinales de esta y ha quedado, por lo menos, sin plantas maestras. Y en la zona andino-amazónica sí se ha mantenido también la tradición de las plantas maestras, que son las plantas del protocolo de nuestra medicina. Por eso, el primer uso medicinal, por ejemplo, si hablamos de una de las plantas más importantes de la medicina ancestral andino-amazónica, es la ayahuasca. Uno de los primeros usos de la ayahuasca sirven para diagnosticar, ¿no? Es como cuando uno va a un hospital, entonces te sacan los análisis, la historia clínica, ¿no? A veces te sacan radiografías, tomografías, en fin, todas las pruebas complementarias. Finalmente, todos estos resultados vuelven al médico y se hace una interpretación. El ayahuasca es eso en nuestra medicina, ¿no? O sea, uno entra, uno primero tiene una entrevista con el médico y después participa en una ceremonia medicinal donde se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel físico, el efecto de esta planta medicinal es sensibilizar el cuerpo, es lo opuesto a un narcótico. Entonces, si hay alguna persona que tiene algún tipo de problema físico, es como un reactivo esta planta y comienza a notarse con mucha más claridad el problema de salud. A veces problemas de salud que la persona aún no tiene síntomas. Por ejemplo, muchísimos casos que en una ceremonia comienzan a tener como pinchazos en los riñones, ¿no? Y hay presencia de cálculos, evidentemente, posteriormente se comprueba esto, pero que todavía no están en un tamaño que van a generar en este momento los cólicos, pero que, digamos, es un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, muchísimos problemas que la persona ni siquiera sospecha que tiene, a través de este sistema medicinal se diagnostica con mucha precisión. Ayer les contaba, por ejemplo, que en estas sesiones para diagnóstico, las tomografías, ¿no?, las resonancias, digamos, de nuestra medicina ancestral, consiste justamente en estas ceremonias donde uno puede viajar dentro del cuerpo, ver sus órganos, si hay algún tumor, por ejemplo, o algún cuerpo extraño o alguna inflamación en alguna parte del cuerpo. Al ingresar allí, es como si uno metiera estos aparatitos que son la endoscopía o la coloscopía, igualmente uno, al entrar en el cuerpo, uno va viendo todos estos contenidos y después obviamente son reconfirmados a través de los sistemas convencionales, ¿no? Pero de alguna manera este recurso es muy antiguo y actualmente tiene mucha vigencia todavía en una buena parte del Perú, ¿no? Inclusive actualmente ya en las ciudades, ¿no? Ha logrado, más bien tiene en este momento como una expansión que ha estado durante siglos solamente en la Amazonía y ahora otra vez se está ingresando nuevamente al resto del país. De todas maneras, hay problemas, ¿no? A pesar de que el uso convencional todavía es vigente, hay problemas debido a que lamentablemente la medicina ancestral del Perú todavía está en manos de antropólogos, de novelistas, de gente que escribe cosas así, que está bien, ¿no? Pero estudios medicinales respecto a nuestra medicina ancestral aún no lo hay. Hay aún un desprecio por tratarse, bueno, de la cultura de los vencidos, que son nuestros antepasados, ¿no? Entonces,
Uno de los problemas es de que no se valora lo suficiente, hay muy pocos estudios, por ejemplo, Carlos Alberto Seguín, que estudió la psiquiatría folclórica, que le llamó la psiquiatría folclórica, y comenzó a llamar la atención porque los tratamientos de alcoholismo, por ejemplo, eran muy exitosos a través de la psiquiatría folclórica y del uso del huachum o el San Pedro, ¿no? Igualmente pasa con la medicina amazónica, aunque en este caso no hay estudios exhaustivos realmente a nivel académico. Uno de mis papeles en la vida es mostrar este recurso medicinal milenario nuestro, este patrimonio nuestro, y ver sus posibilidades medicinales, mostrar realmente en muchos lugares del mundo, ¿no? De todas maneras, también se utiliza, o sea, como les decía, por ejemplo, por decirles, hace poco estuve en España y lo importante es que en el uso medicinal, el uso milenario, es un uso seguro, ¿no? Entonces, había una paciente que tenía dolores abdominales muy agudos durante la ceremonia. Entonces, después, al poder hacer el trabajo de entrar en el cuerpo, observó en el intestino grueso un cuerpo extraño, negro, grande. Y efectivamente, por ejemplo, en este caso, era un cáncer intestinal en el intestino grueso, una neoplasia bastante avanzada. Y entonces, esta persona, por ejemplo, no era del Perú, ¿no? Y bueno, no tenía idea de nuestra medicina y sin embargo pudo hacerse un diagnóstico bastante fino de esa neoplasia, ¿no? Que luego, claro, el día siguiente pudo hacerse una coloscopía y realmente confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces este es el primer uso medicinal que tenemos de nuestra medicina, ¿no? No hay equipamiento accesorio, esa es la base, ¿no? Y también se utiliza para tomar decisiones sobre diagnósticos medicinales, ¿no? Una vez, por ejemplo, que uno ya tiene el diagnóstico, uno va al hospital y se le confirma el diagnóstico, entonces el médico te dice esto hay que hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, allá tenemos bastante desconfianza en realidad por todo lo que nos pasa a veces en los hospitales. Entonces, lo que hacemos es nuevamente tomar la medicina, participar en una ceremonia medicinal ancestral para ver si lo que nos dice es coincidente o no. En muchos casos es coincidente, pero a veces, cuando no lo es, buscamos otras opiniones, vemos otras alternativas hasta llegar a una conclusión para el tratamiento, ¿no? Entonces, básicamente, el primer uso medicinal es para diagnosticar, ¿no? Y también para perfilar tratamientos, ¿no? En estos perfilamientos terapéuticos nosotros encontramos una serie de recursos. No se excluye la medicina convencional, al contrario, sino también a veces hay algunas plantas medicinales que son muy buenas para determinados problemas de salud y uno en este trabajo ve este tipo de plantas y con la ayuda del médico ancestral uno él sabe cómo se llaman, etcétera, cuál es el uso y perfectamente se hace un tratamiento complementario también, ¿no? Entonces, este es un poco el primer uso que han desarrollado nuestros antepasados y es un uso bastante vigente hoy en día, por lo menos en el Perú, y hoy en día en muchos lugares, muchísimos lugares, ¿no? También se utiliza mucho a nivel psicológico, ¿no? Porque nuestra medicina ancestral es integradora, ¿no? No es como por especialidad como en la medicina convencional, que es importante que haya la especialización, pero a veces se pierde la unidad del ser humano, su característica peculiar. Nuestra medicina ancestral no ha perdido esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía que vamos a suponer que vienen dos pacientes con depresión y a las dos personas se atienden de formas totalmente diferentes, ¿no? A veces hasta opuestas y se recuperan, ¿no? No se les da el mismo tratamiento porque tienen el mismo síntoma, porque el síntoma es una manifestación que procede de una historia personal, ¿no? Entonces el sistema diagnóstico en nuestra medicina ancestral se llama el rastreo. El rastreo no es una comparación con la generalidad,
de acuerdo a la sintomología que tienen, sino que uno va llegando a la historia personal del desequilibrio que ha tenido la persona, ¿no? Entonces, yo les contaba el caso de una paciente que tuve que, les contaba anoche que vino con un problema del hígado, ¿no? Entonces, en esta sesión de diagnóstico no le hacía efecto el tratamiento convencional en este caso. Entonces, al hacer la reconexión con su cuerpo y entrar a ver cómo estaba el hígado, esta persona no pudo quedarse en el órgano preciso, sino que continuó el viaje hasta la columna, ¿no? Y cuando llegó a la columna vertebral, tuvo una visión en realidad que es como un recuerdo, ¿no es cierto? Vio una niña comiendo pacay, ¿no? Sabemos lo que es el pacay, ¿no es cierto? Es como una chaucha, como una verdura de esas que comen en las ensaladas, que tienen como unas pepitas adentro, pero de este tamaño, que los niños en la selva, para nosotros son las golosinas, ¿no? Entonces esta niña estaba, pero abrir las vainas estas es difícil, entonces mayormente se abre con la boca, y al hacer esto, esta niña perdió el equilibrio y se cayó de varios metros, 2 o 3 metros de altura, cayó de espaldas, por supuesto que quedó desmayada, ¿no? Entonces, cuando vio el rostro, se dio cuenta que es ella de niña, ¿no? Entonces vio al tío, al hermano de la madre que venía a acudirle y le sacudió. O sea, tenía un problema de columna en realidad, ¿no? Tenía un traumatismo y el dolor era ficticio en este caso porque estaba constriñendo el nervio sensorial que inervia al hígado. Entonces, en este caso, a través de la medicina ancestral nuestra, se llegó realmente a un diagnóstico certero. Al día siguiente se le hizo la radiografía y se confirmó efectivamente la lesión que tenía. Entonces el tratamiento era totalmente, no era adecuado en este caso, ¿no? Afortunadamente no es lo general, hay más certeza también en la medicina convencional, ¿no? Es decir, esto es un recurso más, no excluye todos los avances y desarrollos también de nuestra medicina convencional, nuestra medicina científica. De todas maneras, a nivel psicológico, por ejemplo, al hablarte de esta visión, que es en realidad un recuerdo, una de las cosas que están en todos los libros de psiquiatría es que la ayahuasca es un poderoso alucinógeno, ¿no? En realidad, el criterio de alucinación no corresponde a lo que es el efecto de la ayahuasca, porque una alucinación es propia de un proceso mórbido, donde la persona comienza a enloquecer, comienza a tener afloramiento de delirios y de alucinaciones. Pero en este caso, los contenidos que se ven son contenidos de la historia de la persona, ¿no? No corresponde a lo que es eso. Y por otro lado, las alucinaciones y los delirios van desordenando a la persona. Posteriormente a todos estos contenidos, la persona desarrolla a veces delirios de persecución según el tipo de caso. Pero, por ejemplo, después de una ceremonia medicinal en nuestra medicina ancestral, la persona termina más reordenada, más tranquila, más clara de su historia. No tiene nada que ver con los criterios de alucinación. El problema de nuestra medicina es pertenecer a una nación indígena, ¿no? Y este es el grave problema nuestro, ¿no? Por ejemplo, con los chinos no pasó eso. Hay menos prejuicio, entonces, claro, su medicina sí está a nivel mundial, pero la nuestra está cada vez más recluida a una cosa folclórica, ¿no? Lo cual es absolutamente injusto, en mi opinión. De todas maneras, el hecho de ver el cuerpo o de ver la historia de la persona, porque durante este tipo de trabajo se hace como una recapitulación también de la historia personal de algunas personas y se va liberando conflictos, bloqueos emocionales de distinto tipo en este nivel. Porque uno de los problemas, por ejemplo, a nivel psicológico para nosotros, para la medicina ancestral, es que lo que produce es el caos, el desorden de los tiempos, le llamamos. Entonces una persona a veces está demasiado ensimismada en el pasado o a veces soñando en el futuro, entonces ahí tiene que haber un reordenamiento, un alineamiento que consiste en recuperar, rescatar su historia, su relación con los ancestros, con su cultura, con su identidad cultural y espiritual. Y eso permite que la persona se libere de las trabas del pasado y que se sienta con fortaleza en el presente para el futuro. Entonces ese es el trabajo que se hace, ¿no? En una alucinación lo que se produce es un desorden mayor de la personalidad.
En este caso, nosotros sabemos que no es lo que ocurre, entonces requiere de un estudio más preciso. En el uso medicinal es bastante seguro esto, ¿no? Sabemos que el mal uso tiene sus peligros, pero eso pasa con todas las medicinas. Si uno empieza a jugar con un medicamento que te dio el médico y te tomas un frasco, eso es un suicidio. Y este tipo de medicina también puede tener sus riesgos en el mal uso. Pero el uso medicinal es un uso que se ha ido desarrollando en miles de años y que está bastante seguro en realidad, ¿no? Por ejemplo, si hubiera riesgos de que este recurso medicinal generara psicosis, este tipo de cosas, las comunidades nativas nuestras, donde se usa hace miles de años, estaría lleno de pacientes psicotizados. Y exactamente es lo opuesto. Los índices menores de psicosis del país están en estas zonas, ¿no? Esa es la realidad. Hay menores índices de depresión. Personalmente no creo que haya problemas de anorgasmia, estas cosas en muchos, en porcentaje significativo. Me parece que son comunidades bastante sanas, ¿no? De todas maneras, es como un viaje dentro de la persona para liberarse de bloqueos, de contenidos que le impidan, ¿no? Porque uno de estos contenidos que parasitan la vida, por ejemplo, es el miedo. La persona que está gobernada por los miedos, es muy difícil que logre realizarse en la vida, ¿no? O si está, por ejemplo, acosada por las pérdidas que ha tenido. Por ejemplo, en el Perú hemos tenido situaciones dramáticas que hemos pasado en las décadas anteriores, y ha habido muchos problemas de depresión en las personas por pérdida de sus seres queridos y todo por la violencia política que vivimos. Entonces, la persona cuando está atormentada por su tristeza, en quechua le llamamos yaquisca, entonces se cierra al mundo, ¿no? No se realiza en él, ¿no? Entonces, este tipo de contenidos parasitan la vida, tienen un efecto parecido al de las bacterias o los virus, ¿no? Contaminan el mundo interno y lo parasitan, ¿no? Entonces, lo que hacemos es liberar de estos contenidos, es como una especie de psicoterapia ancestral, y que la persona se vaya limpiando. De todas maneras, ¿cuál es el principio de esta medicina? El principio de esta medicina, de nuestra medicina ancestral del Perú, es el mismo que las medicinas no occidentales. O sea, ¿cuál es ese principio? Que existe en el organismo humano un sistema más. Aparte de los otros sistemas que existen, existe uno más, que es el sistema energético. El sistema energético, por ejemplo, en la medicina china, ellos funcionan también con este mismo principio, es que por el cuerpo circula, hay como circuitos de energía. Y que cuando estos circuitos se interrumpen, la energía se desorganiza, se bloquea en algunas áreas, y en algunas áreas se sobrerecalienta y en otras como que no hay la suficiente energía. Este tipo de bloqueo genera enfermedades a la larga, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos durante este tipo de trabajo es, primero, abrir los centros energéticos, que es el efecto de la medicina en este caso, y desbloquear para que la energía circule y fluya de mejor manera, y que la persona se reconecte, se reconcilie con su cuerpo, con sus emociones, etc., ¿no? O sea, que retome un poco su curso vital. Ese es un poco el sentido de lo que se hace, ¿no? Entonces, es muy común, por ejemplo, que personas con algunos problemas emocionales puedan recurrir también a nuestra medicina. Hoy en día es vigente, más que nunca, sobre todo en el Perú, y cada vez más también, un poco más a nivel internacional, ¿no? De todas maneras, me parece importantísimo que estemos en la Casa Perú hablando de esto, ¿no? Porque, lamentablemente, en el Perú todavía nos falta despertar un poco y recuperar nuestros patrimonios vivos, ¿no? Entonces, este es el segundo uso medicinal, ¿no? El tercer uso medicinal es muy interesante porque también para nuestra medicina ancestral el entorno vital de la persona está incluido en su salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todos los momentos de cambio que tenemos los seres humanos, las personas, recurrimos a esta medicina. Por ejemplo, cuando un joven nativo o mestizo termina su secundaria, toma esta medicina para ver qué va a hacer en la vida, porque es un momento de mucha presión para los jóvenes, mucha confusión.
Después, por ejemplo, vamos a suponer que una persona está enamorada y que se piensan ir a vivir juntos, pero de repente un poco rápidamente, apresuradamente. Entonces se toma la medicina para ver si es una buena idea o no hacerlo. O sea, para que la persona no se caliente la cabeza y tome la decisión así con urgencia, sino que sepa que realmente detrás de esto hay una mayor, implican muchas más cosas, ¿no? Igualmente, por ejemplo, cuando una relación de pareja está en crisis, entonces están pensando en la separación, se toma también para ver si algo se puede hacer para salvar la relación, ¿no? Antes de, por ejemplo, de emigrar o de dejar un trabajo, de empezar otro proyecto, de muchas personas, por ejemplo, sobre todo en Europa, pero en Perú siempre, han tomado la decisión de cerrar o no sus negocios, ¿no? Con la crisis europea, es una ceremonia de este tipo, ¿no? Entonces, digamos que en todos los momentos de cambio de la vida, también se utiliza, pero no es que yo les voy a decir ahora haz esto o haz el otro, ¿no? Sino cada persona te reconecta con cuando te desbloqueas, puedes tener acceso a tu propia fuente de energía que te aclare, que te ilumine un poco el camino y que te ayude en tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ese motivo, cuando uno está en momentos así de cambio, siempre se ha recurrido a nuestra medicina ancestral y actualmente se hace lo mismo también con personas de otras nacionalidades, sin ningún tipo de limitación, claro, ¿no? Y por otro lado, también se utiliza, y desde épocas también ancestrales, cuando una persona ha sufrido un accidente o un incidente. Por ejemplo, yo atiendo muchas personas que han sufrido accidentes, por ejemplo, de tráfico, a veces de moto, que quedan un poco lesionados, paralizados parcialmente, y la persona queda como traumada en el accidente que ha vivido, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de la violencia que se vivió en nuestro Perú, también habían personas que han perdido a sus seres queridos, o que han tenido a veces violaciones, cosas terribles, ¿no? A nivel de violencia política que hemos pasado. Y la persona queda como detenida en esas situaciones traumáticas vividas. Actualmente, por ejemplo, viajo a Colombia porque hay muchos casos de este tipo y también la persona queda como parasitada por la situación vivida, ¿no? Entonces, nuestra medicina tiene el mismo principio de curación, que consiste en quitar la energía invasiva o que está parasitando el mundo de la persona que ha vivido eso y reconectar con su propia energía para que pueda recuperarse, ¿no? Entonces, en todos estos casos de accidentes, de violencia vivida y todo esto, también nosotros utilizamos desde épocas muy antiguas nuestros recursos medicinales, ¿no? De nuestros antepasados, lo que nos han dejado, ¿no? Y finalmente hay otro último uso medicinal que también se habla muy poco de este aspecto, pero que en la realidad también se trabaja desde épocas muy antiguas, ¿no? Lamentablemente ni en la medicina científica ni en la psicología están incluidas este aspecto, porque con los problemas que ha habido como una especie de, un prejuicio mayor frente a todo este campo, porque se lo asocia siempre a lo religioso, ¿no? Y es el tema de la salud espiritual. Para nosotros la salud espiritual es parte de la salud integral, ¿no? Es más, por ejemplo, cuando una sociedad es castrada en sus necesidades espirituales, como lo que ocurre en esta sociedad, por ejemplo, y en la sociedad occidental, entonces las personas comienzan a desarrollar enfermedades de tipo carencial, parecido a la desnutrición a nivel físico. Así viven en estas sociedades, ¿no? Esta enfermedad gravísima que está aquejando a gran parte de nuestra juventud a nivel de buena parte del mundo se llama la adicción, ¿no? La adicción es una enfermedad carencial de tipo espiritual. El ser humano para nuestros antepasados es un animal espiritual. Si nos damos cuenta todo lo que nos han dejado nuestros ancestros, como decía ayer Pachacamac, por ejemplo, ¿no? Hablamos de Machu Picchu, ¿no? De todos los Caral, todo tiene bajo el principio espiritual. O sea, nuestra sociedad antigua era una sociedad espiritualista,
Y de alguna manera nuestro país sigue en esa línea. Todos son fiestas espirituales para nosotros, peregrinajes. Yo, por ejemplo, soy devoto del Señor de Coyoriti, subo todos los años hasta arriba. Del Señor de Huanca también, en fin. Es la herencia de nuestros ancestros. Ha habido un hermanamiento con el cristianismo en nuestra tradición, pero nuestra naturaleza antigua no se ha perdido, se ha enriquecido. Entonces, nosotros también ayudamos en los problemas de salud espiritual de las personas, por ejemplo, aristas. Uno de los motivos por los cuales viajo mucho es porque tengo miles de casos en mi vida de personas que han dejado las adicciones. No por mí, sino por la herencia de nuestros ancestros, porque la medicina de nuestros antepasados es mucho más humana y reconoce que el ser humano tiene espíritu. Como lo sabían desde los habitantes de la prehistoria, tenían rituales de partida al más allá, por ejemplo, el hombre prehistórico en las cavernas. Todas las culturas han tenido este principio, con excepción de algunas ahora modernas que han sido fundadas por intelectuales, pienso que bastante deprimidos y creo que bebían de más en realidad. Y han desarrollado como una especie de alergia a todo lo antiguo. Por ejemplo, en la universidad a mí me han enseñado a ver a las culturas no occidentales como menos, como primitivas. Permanentemente se ha transmitido este prejuicio. Y frente a lo espiritual, nadie podía decir en la universidad que creía, por ejemplo, en Dios ni nada. Todos teníamos que ser ateos. Eso era un principio, ¿no? Entonces, de alguna manera, en esta corriente medicinal lo que hacemos es recuperar un poco el sentido común, ver de dónde venimos, ¿no? Todas las culturas siempre han tenido ese principio, yo también. Y, bueno, asumir estas necesidades, ¿no? Recuperar nuestra identidad cultural, espiritual, nuestras tradiciones, que es esencial para recuperar la salud en este aspecto, ¿no? También utilizamos muchas energías, por ejemplo, de la naturaleza para esto, ¿no? En la naturaleza hay energías también. Entonces, por ejemplo, utilizamos, no sé si sabrán de las lagunas Huaringas, se utiliza la energía de estas lagunas, de algunas montañas, de los ríos, de las plantas, de los animales. Entonces es una medicina como que se enriquece y se nutre de muchas fuentes de la naturaleza, ¿no? Pero por eso nos dicen que nuestros ancestros han sido unos idólatras, panteístas, que prácticamente dice que andamos como tontos, como deficientes mentales, adorando al sol, a las paredes, a la luna, a la tierra, a la estrella. Todo adorábamos, eso es lo que nos dicen. Pero yo les digo, yo he nacido en una zona de tradición chamánica muy potente, de tradición de la época de los incas, que se han mantenido en algunas comunidades de mi pueblo, y también de tradición de la Amazonía. Jamás he visto adorar ni al sol, ni a la luna, ni a los animales, a los maestros, a los médicos ancestrales. ¿De dónde ha salido eso? Del prejuicio y de la imaginación de nuestros antropólogos e historiadores. Actualmente, por ejemplo, uno va a Machu Picchu, aquí adoraban esto, aquí adoraban el otro, dice que todo adorábamos. Nosotros trabajamos con la energía de todo, pero no estamos adorando. El concepto de adoración no ha existido en nuestro Perú, lo hemos puesto desde afuera prejuiciosamente. Pero sí, por ejemplo, si utilizamos la energía, vamos a suponer, de la Xumbe, de la laguna Xumbe, que es la laguna del amor. Una persona que tiene mala suerte en el amor, va con una persona ahí, con un buen chamán, le hace bañar en esa laguna, al mes máximo ya está con su compañía. Nosotros lo sabemos eso, pero no es que el chamán se ha puesto a adorar la laguna. Es absurdo. Nos ponen cosas que nunca hemos sido. Ese es el problema, que nosotros no somos tontos. Nosotros trabajamos con la energía del cuerpo de la persona y con la energía de la naturaleza. Y nos nutrimos de eso. Y las energías que nos están parasitando, que no nos dejan vivir, les sacamos. Es nuestra medicina en realidad, ¿no? Y para muchos problemas específicos de salud hay miles de recursos, ¿no? Para controlar la diabetes, por ejemplo, para problemas del hígado, para problemas renales, es decir, es un mundo, ¿no? Entonces, básicamente,
Nuestra medicina es una medicina que nos hermana con nuestra historia, con nuestro presente, con nuestro futuro, que nos reconcilia con nuestro cuerpo, ¿no? Que nos hace pues, ser un poco más respetuosos de nuestras tradiciones, es parte de la salud, ¿no? Y que además nos hace asumir el futuro, porque claro, no se trata de querer volver al pasado, porque no tiene nada que ver con eso, nunca se ha querido, por otro lado, eso tampoco, ¿no? Pero básicamente ese es un poco el sentido, ¿no? Ahora, hay muchos otros aspectos que podríamos desarrollar, ¿no? Pero me gustaría basarlo un poco en las preguntas, en el compartir, en que de repente si hay alguna cosa que no ha quedado clara y desarrollarlo sobre la propia necesidad, ¿no? De todas formas, a mí me ha costado muchos años entender lo que es nuestra medicina, porque los maestros no explican. Y nuestra tradición en explicar es tratar al otro como un ignorante. Entonces no se explica, entonces uno tiene que pasar mucho tiempo para darse cuenta de cómo es que funciona, ¿no? De todas maneras, parte de mi trabajo, como les decía inicialmente, es mostrar nuestra medicina como un recurso más de todas las medicinas que existen en el mundo para ayudar a los problemas de salud, sobre todo ciertos problemas de salud de la humanidad, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar a escuchar un poquito las preguntas y de repente agregar algunas cosas, ¿eh? Hola. Por favor, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, por razones de limitaciones del micro, si en caso no pueden hablar muy fuerte, se pueden acercar y hacerlas desde aquí. ¿Ok? Por favor. Con respecto al cáncer, ¿qué medicina ancestral sería beneficial para tratar el cáncer? Dependiendo del órgano. Claro. Aquí, por ejemplo, sí, ella dice que frente a los problemas neoplásicos de cáncer, ¿qué tipo de alternativas medicinales existen en nuestra medicina ancestral, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, actualmente hay una serie de estudios psicológicos sobre algunos rasgos de personalidad que tienden a desarrollar tumores. Evidentemente hay un factor hereditario también en muchas neoplasias, pero también hay factores de cómo la persona vive. Mayormente la persona que desarrolla cáncer es una persona muy sufriente. Tiene algunos rasgos así de ser un poco hermético en sus emociones, etc. Y hay una serie de factores que también de tipo psicológico que influyen en el proceso, ¿no? Entonces, primeramente, lo que nosotros hacemos es, desde nuestra medicina, la neoplasia existe, pero es única, ¿no? Entonces hacemos un diagnóstico por rastreo de lo que la persona tiene. Rastreo se llama, rastrear. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Rastrear es ver qué factores han influido en la generación de este problema. ¿Me entiende? Por lo general hay mucho sufrimiento, mucha tristeza, dolor. Y también hay un hermetismo para soportar eso en la persona. Y hay hábitos inadecuados de alimentación. Hay muchas cosas que se van sumando y aparte hay una cuestión hereditaria. Entonces lo que nosotros hacemos es, al hacer el seguimiento, ver qué cosas están influyendo en este problema, ¿no? Y por otro lado, cuando allá hacemos el diagnóstico del problema, vemos si hay recursos naturales todavía que puedan contribuir o si la persona requiere un tratamiento más agresivo. Y eso, cuando uno se reconecta con su cuerpo, obtiene la respuesta muy claramente, ¿no? Incluso personas, por ejemplo, que tienen una idea contraria a la medicina científica, cuando toman la medicina, tienen el cáncer, ¿no? Toman la medicina y ven el cáncer que tienen, de ahí mismo, de su propio cuerpo, le sale lo que tiene que hacer. Y a veces lo que sale es lo que no quiere escuchar. O sea, el cuerpo no engaña, decimos nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente hay una serie de plantas medicinales que contribuyen a la prevención y en el tratamiento complementario por lo general, salvo que el problema está en sus inicios y a veces hay en algunos casos donde se hace un tratamiento alternativo. Pero por lo general el problema ya está desarrollado
y requiere de un tratamiento conjunto. Por ejemplo, hay plantas medicinales maravillosas para neutralizar el efecto colateral del tratamiento agresivo para el cáncer, ¿no? Por otro lado, al paciente se le quita el estrés, se le quita el miedo a morir, se reúne todas sus energías para que combata la enfermedad activamente, se cambia sus hábitos alimenticios, en fin, se toman muchas medidas complementarias que hacen que el tratamiento tenga más éxito. O sea, al hacer el rastreo, se trae en el tratamiento una serie de contenidos complementarios muy importantes para que el caso se recupere. Porque, por ejemplo, en el tratamiento convencional de las neoplasias, es un tratamiento muy agresivo. Se tira las defensas abajo del cuerpo. Pero encima, si el paciente tiene estrés, tiene miedo de morir, esto genera cortisol y esto mata los glóbulos blancos. O sea, las defensas se van mucho más abajo, ¿no? Y a una persona que no está abierta a la medicina alternativa, ¿una superstición? Bueno, sabemos que no se le puede obligar a nadie, ¿no? Esto tiene que ser algo claro. Pero de todas maneras no debe estar en oposición la medicina científica con las medicinas complementarias, porque dan un apoyo complementario que hacen que el tratamiento funcione mejor. Yo creo que el futuro es eso, ¿no? El futuro es que no haya esta cuestión sectaria, sino que se pueda recuperar. Por ejemplo, en el tratamiento de medicina ancestral del Perú, de las adicciones, hay más de un 90% de éxito. En el tratamiento, por ejemplo, que se da convencionalmente, ¿no?, hay un 40% de éxito. En el mejor de los casos, manejando un poco estadísticas, ¿eh? Entonces, evidentemente, habría que revisar qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito? Y si se puede incorporar en los tratamientos convencionales, es la idea, ¿no? Ahora, tiene que haber esa amplitud. Pero de todas maneras, cuando una persona no está abierta, pues lamentablemente, ¿qué se puede hacer, no? Lamentablemente se le podría ayudar un poco. No sé, había una señora que quería... Sí. Sí, quería hacer una pregunta. Usted dijo que la huachuma y la ayahuasca sirven para diagnosticar. Sí. ¿También la usan para curar al paciente o solamente? Sí, ¿Y qué tipo de plantas usarían para la curación? Bueno, lo que pasa, sí. Voy a repetir. Ella decía que yo había dicho que el huachuma, o el San Pedro, y el ayahuasca se utilizan para diagnosticar. Si también se utilizaban para curar. Evidentemente, al decirles que estas dos plantas son plantas del protocolo de esta medicina, de estas escuelas de medicina tradicional del Perú, sirven para diagnosticar y además para perfilar tratamientos. ¿Cómo? Son efectos diferentes. Mayormente, por ejemplo, el huachuma o San Pedro se utiliza para problemas de la relación de la persona con su entorno, ¿no? Por decirles, una paciente que murió el padre y estaban perdiendo sus bienes, ¿no? Entonces un trabajo con San Pedro revirtió, ya no le quitaron sus bienes, cosas de este tipo, ¿no? Cosas más concretas, ¿no? Trabajan muy bien los maestros sanpedreros en Perú en temas de este tipo. O sea que sí hay una solución, hay una perfilación de una solución. Lo importante es que además había hablado de que te daba una perspectiva de qué tipo de tratamiento es el indicado, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les contaba, una persona que tiene un cáncer en el seno, un tipo de neoplasia muy agresiva en el seno, y ella es contraria al tratamiento convencional. Entonces viene a la ceremonia y me dice, yo quiero tener un tratamiento alternativo. Yo le digo, entonces esto es una trampa. Usted ya tiene la respuesta. Usted ya está prejuiciosamente decidiéndolo. Y yo, no tiene nada que hacer aquí, le dije. Pero si quiere usted mirar lo que tiene, en el mismo órgano que tiene, y mirar qué es lo conveniente, bueno, podríamos hacer algo, le digo, ¿no? Pero tal vez no le va a gustar lo que va a ver. Podría no gustarle, le digo, ¿no? Entonces esta persona acepta
Y cuando entra en contacto con el tumor que tiene en el seno, lo que ve es lo que no quiere ver. Ve jeringas, rayos, bisturí, o sea, ve todo lo que no quiere ver, ¿no? Entonces, en nuestra medicina sí le está dando un alcance del tipo de... En este caso, por ejemplo, la respuesta de lo que le dijo el oncólogo es exacto lo que tenía que hacerse, ¿no? Entonces, no es una medicina dogmática nuestra. Nosotros nunca hemos sido dogmáticos en ese sentido. Es una medicina abierta. Entonces, uno al ver, al reconectarte con el cuerpo, te da ciertos alcances del tipo de tratamiento que necesitas. Y esos muchas veces son coincidentes con lo que el médico científico te prescribe. En otros casos no, también, claro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo creo que todo sectarismo afecta, limita bastante, ¿no? Yo creo que aquí hay que estar abierto a la vida y esto es, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Aquí, bueno, yo creo que en la comunidad latina se habla muy poco de un mal que es la depresión. Claro. Muchas veces nosotros no lo aceptamos, no lo tenemos como una enfermedad, simplemente Claro. lo tenemos como un problema emocional. Claro. Pero muchas de las causas de muerte por depresión se da en nuestra juventud y en muchas personas. Claro. ¿De qué forma nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos podemos apoyar con la medicina, esta medicina alternativa, Claro. a nuestros familiares Claro. o personas que sufren con depresión? El problema de la depresión es un poco amplio, pero de hecho está asociado en algunos, muy pocos casos, a una cuestión más hereditaria, que son depresiones más endógenas que llaman. Por lo general, los procesos depresivos tienen un componente también situacional, ¿no? Han habido pérdidas a veces desde que la persona era muy pequeña y estos han influido en este desarrollo. Y por otro lado también tienen alcances sociales, culturales y también hasta espirituales. Entonces una persona que por ejemplo es trasladada de país, de pequeña, el padre y la madre tienen que trabajar, no tiene alternativas. Por ejemplo, allá tenemos las costumbres, los peregrinajes, o sea, desde la mañana hablamos de nuestros sueños, lo que significan, que hemos soñado. O sea, el niño va incorporando y va teniendo una estructura que abarca mucho más que llevarlo al colegio y darles comida, ¿no? Entonces, hay problemas así complejos. Entonces, una persona con esos vacíos, no se integra muy bien de repente al medio nuevo, etcétera, desarrolla este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la medicina tradicional por esto? Puede hacer bastante, porque es como reconectar con sus raíces. Todo esto le va dando un cuerpo, una autoestima, una manera de ver mucho más positiva la vida. Pero de hecho que hay que llenar muchos vacíos en el tema depresivo, ¿no? El problema es que los tratamientos para la depresión son totalmente insuficientes. La administración de medicamentos es indicada, pero eso solo es insuficiente. Tiene que llenarse muchos otros aspectos de los vacíos que tiene la persona para que estos tratamientos sean mucho más humanos y más de acuerdo a la naturaleza del problema, que tiene varios componentes, ¿no? En ese sentido, nuestra medicina podría reforzar, apoyar muchos otros aspectos en este aspecto, ¿no? Allá. Quería saber si la persona no está enferma, usted está diciendo que las energías pueden causar problemas. O sea, en el caso de cualquiera de nosotros quiera saber de esas fuentes de energía que deben de estar neutralizadas en el cuerpo, ¿cómo podríamos saber más de eso? Claro. En el caso del uso de nuestra medicina, por ejemplo, nosotros no hacemos una distinción, o sea, como que hay dos capítulos, ¿no? Para nosotros la salud es un tema de desarrollo. En cambio, la enfermedad es un tema para recuperar el equilibrio de la persona, que lo permita luego desarrollarse. Entonces, a veces, por ejemplo, una persona no necesariamente está enferma, pero tiene algunas necesidades que requieren de nuevos recursos de sí para su desarrollo. Entonces, este capítulo de la
del apoyo en los temas de salud, en los temas de desarrollo, de realización de la persona, también están contemplados. Y en este caso, por ejemplo, muchas personas no están enfermas, pero recurren para hacerse un chequeo, ¿no? Un diagnóstico, y a veces hay pequeñas cosas que podrían afectar en su proceso futuro, entonces esto se va enderezando, o sea, se hace un trabajo de prevención, ¿no? Y por otro lado, al reordenar tus tiempos, o sea, enraízas bien en el pasado, te ubicas en el presente y te perfilas hacia el futuro, entonces todos estos factores contribuyen en tu realización, en tu tarea, en tu trabajo, en la misión que te has propuesto, ¿me entiendes? Entonces, en estos casos también se utiliza mucho. Por ejemplo, el tema de la soltería. Para nosotros es un problema de salud en el Perú, ¿no? La persona que está sola o solo y que necesita mejorar su suerte, recurre, ¿no? Entonces se toman energías adecuadas para esto y luego ya se va para adelante. Entonces todos esos temas también son temas de desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la psiquiatría no existe el soltero o la soltera, ¿no es cierto? Pero en nuestra medicina sí es un problema de salud. Para nosotros lo natural es que cada persona tenga su compañía, ¿no? Entonces también tenemos recursos para este fin, ¿no? Claro que se sabe que la persona sola tiende a enfermarse más, eso sí, también se sabe, ¿no? En la medicina occidental, en la psiquiatría, ¿no? Sí. En Hay cuanto, plantas en cuanto al tratamiento de la diabetes, sí. ¿cuál sería la comparación de los resultados bondadosos de la medicina trascendental en cuanto a la medicina científica? Claro. Lamentablemente no he sabido yo de estudios que hagan estudios comparativos, ¿no? Lo que sé es de que el tema de la diabetes es bastante complejo. Por ejemplo, yo he estado trabajando en una isla en Melanesia, ¿no? Una isla de nativos, Kanak, son los nativos que hay allí, son como 40 tribus. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en estas comunidades han empezado a ingerir bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas, yo no sabía que una botella así pequeña tenía 17 cucharadas de azúcar, yo no sabía eso. Recién me he enterado. Bueno, pero no se nota por el gas, ¿me entiende? Entonces gran parte de esta población era diabética, porque no estaba preparado su cuerpo para este nivel de dulce y todos los componentes que esto tiene. Entonces, en el Perú también hay un índice de diabetes alto, por ejemplo, en comunidades nativas, debido a este mismo problema. Entonces, evidentemente, aunque no hay estudios tan precisos, pero se infiere que hay una serie de factores alimentarios que influyen en el problema, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas para prevenir. Pero en el Perú, por ejemplo, hay varias plantas que controlan la diabetes, ¿no? Por ejemplo, hay una planta que los nativos Ashaninka le llaman Kepichare, y los nativos chipivos le llaman abuta, que esta planta tiene efectos de controlar bastante bien la diabetes. Hay varios recursos, por ejemplo, la graviola también creo que ha estado siendo utilizada, ¿no? Sí, para el cáncer. Pero hay varios anticancerígenos, ¿ah? Hay varias plantas que tienen como un efecto, parece, preventivo de esto. Claro. El yacón, por ejemplo, también está bastante bien, ¿no? Pero no he sabido de estudios, que eso es lo que falta, que pueden hacer un poco comparación de esto, ¿no? Pero ahora lo que sí he visto es que cuando está empezando a detonar el problema, hacen un cambio radical y con plantas y todo, y neutralizan el problema. El problema es que cuando ya se desarrolla, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay que preservar los riñones, hay que, hacer muchas cosas. De todas formas, personalmente no he encontrado una planta que diga que cura, por ejemplo, los problemas de diabetes. Pero sí hay plantas que ayudan a controlar el proceso, esto sí, ¿no? Sí, sí. Ajá.
Ok, en el caso de retinitis pigmentaria, que es una enfermedad genética que viene de generación en generación, ¿cuál sería la opción en la medicina alternativa de mejorar esto, que pues afecta a muchos peruanos realmente? Claro. Ajá. Hay algunos recursos medicinales que podrían ayudar. Yo personalmente no tendría una respuesta para esta pregunta que me está haciendo. De hecho, tengo que decir algunas cosas también sobre nuestra medicina. Por ejemplo, no es muy eficaz para temas infecciosos, para temas agudos. Muchos chamanes han muerto con cólera. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Con qué se cura el cólera? Con agua, agua con sal. No necesita ninguna medicina. Entonces, definitivamente que también tiene una línea en la cual no es muy indicada para temas así infecciosos agudos, aunque hay plantas, por ejemplo, semillas que sirven para desparasitarse, para neutralizar los hongos, todo este tipo de cosas, pero mayormente cuando el problema ya se ha desarrollado ya no funciona, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, hay algunos otros problemas de salud que tienen un éxito increíble con nuestra medicina. Entonces, por eso les decía que no tiene respuesta a todo, como ninguna medicina, pero que tiene una serie de posibilidades en muchos casos, ¿no? En este, por ejemplo, de temas de piel, no sabría decirle, ¿no? Es que no le he escuchado bien entonces. Aló. Retinitis pigmentaria es una pigmentación de la retina. Ah, de la retina. La persona